Días a todos mis hermanos de este programa Viviendo en Fe. Su hermano Hugo Millones Montenegro los saluda y le da siempre gracias a Dios por estar aquí llevando siempre el mensaje y la palabra de Dios. Hoy día queremos tener un encuentro con aquel que lo puede todo, ¿no? El Espíritu Santo. Vamos a ver quién es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Es el Dios desconocido? ¿Es una persona? ¿Qué cosa? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿No? Porque a veces no se tiene claro los conceptos, ¿no?, de lo que es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿No? Pero recordemos algo, que en la palabra de Dios, desde el principio ya el Espíritu Santo estaba presente. El primero que se hace presente es el Espíritu Santo. Dice en el Génesis, en el primer capítulo de Génesis, en el primer versículo, dice la palabra: en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. La palabra de Dios, ¿no? Desde el principio de la creación ya estaba presente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, vamos a ver, ¿no?, porque a veces no se tiene claro los conceptos. Yo personalmente les digo de que en mi adolescencia yo escuchaba la oración al Espíritu Santo, pero no sabía qué cosa era, no sabía a qué se referían, ¿no? Pero realmente vamos hoy día a ver, porque en realidad, después de escuchar la palabra de Dios, ¿no?, nosotros vemos que en ciertos sectores hay una confusión. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿O qué cosa es? ¿No? O sea, no se tiene claro realmente. Pero vamos a ver que esta confusión la vamos a ir deslindando a través de este programa, de esta mañana, ¿no? Cuando dice el Señor, cuando todo era confusión, aparece el Espíritu Santo. Así es nuestra vida. Cuando hay confusión, invocamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Muchas personas encuentran la doctrina del Espíritu Santo como algo confusa, ¿no?, como algo que es muy lejano, o algo demasiado espiritual, o demasiado místico, o como algo que viene de Dios, pero no lo tiene muy claro. Hay muchos conceptos erróneos a la identidad del Espíritu Santo. Algunas veces, ¿no?, podemos decir algo que no está dentro ni siquiera podemos decir de los conceptos, ¿no?, porque el Espíritu Santo no es un concepto. El Espíritu Santo es más que eso, ¿no? Es el mismo Dios. Ahora vamos a ver, ¿no? Tampoco, hay algunos que le denominan, el Espíritu Santo es una fuerza mística, el Espíritu Santo es la fuerza activa. Hay unas sectas que dicen, no, es una fuerza activa, y se quedan en la fuerza activa, No, vamos a ver qué cosa es, ¿no?, este mensaje de esta mañana, ¿no? En realidad es una fuerza. Bueno, podríamos ser que dentro de los dones que da el Espíritu Santo, la fortaleza es uno de ellos, pero no es eso solamente, no podemos quedarnos ahí. La Biblia, ¿no?, la palabra de Dios nos brinda diferentes formas para ayudarnos a entender, a comprender, ¿no?, sobre lo que es realmente, ¿no?, el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Pero en sí vamos a ver que Él es una persona, que el Espíritu Santo, ¿no?, es Dios, ¿no?, y es más que eso. Y vamos a ir poco a poco. Miren, normalmente cuando la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, se refieren al Espíritu Santo, se refieren a Él, o sea, está llamándolo por un pronombre. Es como si tú dijeras, oye, ¿y tu hijo? Él ya viene, salió. Entonces estás hablando de alguien, no de algo. En el caso del Espíritu Santo, cuando habla la Biblia, cuando habla la palabra de Dios, es lo mismo, ¿no? Y esto lo vamos a ver a través de la palabra. Vamos a ir entendiendo poco a poco que realmente el Espíritu Santo es una persona. A ver, vamos a ir definiendo esto para que quede la cosa bien clara. Miren, en el idioma griego, normalmente en el Nuevo Testamento,
siempre es explícito en el Nuevo Testamento cuando habla del Espíritu Santo de Dios. Usa los pronombres masculinos él, con acento en la E. Él, o sea, refiriéndose a la persona, ¿no? Él, ¿quién es? Es Él el que va a venir. O sea, ¿quién? El Espíritu Santo. Jesucristo dice, yo les envío el Espíritu. ¿A quién esperamos? A Él. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Entonces, se está refiriendo a una persona. Entonces, miren, incluso en la palabra de Dios dice, también tiene el Espíritu Santo como nosotros las personas. Tiene sentimientos y tiene emoción. La palabra de Dios en Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo también intercede por nosotros. Cuando te dicen a veces, hermano Hugo, por favor, sabes que tengo un enfermo en casa, tengo mi hijo que está en drogas, tengo este problema, interceda. Entonces yo comienzo a orar a Dios. El Espíritu Santo también intercede por nosotros. Recuerde que Jesús nos dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré al Paráclito, enviaré al Espíritu Consolador. Por eso es que la palabra de Dios también podemos encontrar en Romanos 8:26, que dice, somos débiles, sí, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir, ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros. Esto es palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo intercede, pide, suplica, clama a Dios por ti. ¿En qué momento? Cuando a veces tú dices, no sé cómo orar, no sé qué pedir, no sé qué decir. Viene cuando dice, ven Espíritu Santo en mi ayuda, ven Espíritu Santo. Oye, tengo este problema, no sé qué hacer. Hay un proyecto, ¿cómo lo hago? Ven Espíritu Santo de Dios. Entonces, es Él el que te da la luz, es Él el que te da la sabiduría, es el que te da la fuerza, Él es el que te da el entendimiento, es el que te da todos aquellos dones. Y vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Para ver que realmente no nos podemos quedar en una persona, sino que también el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo pide por nosotros, intercede por nosotros. El Espíritu Santo dice, se entristezca. Entonces, vamos a ver, en Juan, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, ¿no? En el versículo 13, escucha lo que dice Jesucristo hablando. Escuchemos al Señor. Y cuando venga Él, se está refiriendo al Espíritu Santo, y cuando venga Él, porque Jesús está hablando del Espíritu, dice, el Espíritu de la verdad los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por Él. Esta es palabra de Jesús, palabra del Señor. ¿Qué estamos recibiendo como un mensaje? Estamos escuchando, oye, va a venir mi hijo de España. ¿Quién? ¿Él va a venir? Sí. Entonces, es el Espíritu Santo a quien nosotros esperamos, siempre. O sea, no es que se terminó el Pentecostés con la venida del Espíritu Santo en los apóstoles y se acabó todo. No, Jesucristo nos pide invocar siempre la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él dice, y enviaremos junto con el Padre, en mi nombre, dice Jesús, al Espíritu Santo. Será tu auxilio, será el Paráclito, será en quien tú puedas refugiarte para poder llegar a Dios. Y siempre en el nombre de Jesús. Y cuando nos está hablando en Juan 16, cuando venga a Él, el Espíritu de la verdad, porque Jesucristo dice, yo soy la verdad, o sea, vine a hablar todo lo que Jesucristo habló. O sea, vine a explicarte lo que tú no entiendes. Viene a darte la luz del discernimiento de la palabra para poder entender con el Espíritu Santo. Es por eso que se crean un montón de sectas, porque todos usamos intelectualidades, usamos razonamientos, usamos lógicas, ¿no? Entonces como que queremos entender la palabra tal cual es. Entonces ese es un razonamiento humano, un razonamiento lógico, un razonamiento natural. Pero cuando viene lo sobrenatural, que es el Espíritu Santo, realmente te revela. Oye, ¿cómo podemos entender cuando dice Jesús, no,
Si tu brazo te es motivo, ¿no?, de pecado, córtatelo, ¿no? Si tu pierna es motivo de pecado, córtatelo. Si tu ojo es motivo de pecado, arráncatelo. O sea, imagínate, vas a terminar mutilando tu cuerpo. Sería una contradicción, porque si el Señor dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu que está en el Padre, el Espíritu que está en el Hijo, está en ti. Entonces, no puedes mutilarlo. Lo que el Señor te pide es que tú pongas los medios para arrancar aquello que te hace caer. Pues yo le escuchaba a una hermana que decía: hermano, a partir de las 11 yo apago el televisor, disculpen la expresión, porque es pura porquería, ¿no? Entonces, esos son los medios, arranca eso. No quiere decir que vas a agarrar el televisor y lo vas a tirar a la basura, no. Sino nosotros tenemos que ser selectivos. Cuando entras al internet, igual. Entonces, mira, aquí cuando está hablando, podemos ver a la persona que se está dirigiendo Jesús. Cuando venga Él, dice, Él los guiará, Él les anunciará, Él tomará de lo mío, ¿no? Y yo seré glorificado por Él, por el Espíritu Santo. Yo creo que esto es muy claro cuando se está hablando en los pronombres, ¿no? Y el idioma griego es bien específico cuando habla en este sentido, ¿no? En los pronombres que se denomina al Espíritu Santo de Dios. O sea, no hay otra manera de entender, ¿no?, que los pronombres en el Nuevo Testamento es relacionado directamente con el Espíritu Santo, refiriéndose a la persona. Jesucristo lo habla como la persona. Entonces, nosotros, ¿cómo lo reconocemos? Ahora, no podemos decir, es una fuerza activa, quedarnos ahí. No. Si Jesucristo lo está reconociendo como una persona, ¿quién soy yo para decir que no es una persona? Ahora vamos a ver. El Espíritu Santo, vemos que es una persona, pero también el Espíritu Santo es Dios, porque es visto en muchas partes de la Escritura como Dios. Miren, vamos a tomar, para poderlo entender, vamos a tomar Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículo 3 y siguientes, dice, vamos a ver una escena como Pablo, reconoce al Espíritu Santo como Dios. Vamos a ver. Y esto está todo en la Escritura, o sea, esto no lo inventa la iglesia, o el hermano Hugo Millón le dijeron, hermano Hugo, el Espíritu Santo es Dios, no se va a olvidar. No, esto está en la palabra, aquí está. Vamos a escuchar. Dice, Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas, por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad, si la vendías, podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Aquí el apóstol Pedro, ¿no?, en este versículo nos habla claramente, y repitamos esto para ver cómo el apóstol Pedro, ¿no?, nuestro primer papa, dice, ¿por qué intentas engañar al Espíritu Santo? No nos has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, ya Pedro, mira, en este primer siglo, nosotros estamos ya en el siglo XXI, en este primer siglo, en el siglo I, ya Pedro reconoce al Espíritu Santo como Dios. Entonces, aquí las Escrituras nos están revelando claramente que es el Espíritu Santo verdaderamente Dios. Vamos a seguir avanzando, ¿no? Ahora, si el Espíritu Santo es Dios, entonces tiene que tener los atributos de Dios. Si no, no sería Dios, ¿no? Y nos quedaríamos como una persona. Pero vamos a ver que el Espíritu Santo también es omnipresente, ¿no? ¿Qué cosa es la omnipresencia? Yo estoy aquí, ¿no?, y estoy ahí en Lima, estoy en Cajamarca, estoy en Estados Unidos, estoy en el mar, estoy en el aire, estoy en el cielo, estoy en todo lugar. La omnipresencia significa que tú estás en todo lugar, y eso solamente lo puede ser Dios. Ahora vamos a escuchar aquí, ¿no? Vamos a escuchar este atributo, ¿no?, para realmente ir viendo sobre la omnipresencia. Salmo 139:7 dice,
¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu rostro? Si escalo los cielos, tú estás allí. Si me acuesto entre los muertos, allí estás también. O sea, acuérdense cuando decía que toda palabra se doble, ¿no?, ante el nombre de Jesús en los cielos, en la tierra y en las profundidades. Y es ahí el Espíritu Santo donde está escudriñando nuestro corazón. Ahora, pues ya estamos hablando de lugares, pero también dice que el Espíritu Santo escudriña las cosas más profundas que hay en ti, o sea, los secretos más íntimos que hay en ti. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, en la omnipotencia y en la omnipresencia, ¿no? El Espíritu Santo también es omnisciente. ¿Qué cosa es omnisciente? La omnisciencia es todo lo sabe, no hay nada que se escape, o sea, es la sabiduría así, plena de Dios. Escuchemos, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, dice: pero a nosotros nos lo reveló Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu, escucha, escudriña todo, hasta las profundidades de Dios. O sea, si escudriña hasta las profundidades de Dios, ¿qué sucede? Nosotros, nuestro espíritu, sabe de nosotros mismos, de lo que hemos hecho, de lo que hemos pecado, de lo que no sabemos hacer. Nosotros sabemos lo que es, o sea, mi espíritu puede escudriñar el mío. ¿Y quién puede escudriñar el Espíritu de Dios? Solamente el Espíritu de Dios. Entonces, si Él escudriña hasta el mismo espíritu, hasta la misma profundidad de Dios, como dice la palabra, entonces podemos reconocer que el Espíritu Santo es Dios. O sea, siempre las manifestaciones. Por eso que le decía, ¿quién puede hablar del Espíritu Santo si no es el mismo Espíritu de Dios? ¿Quién podrá con sus razonamientos hablar del Espíritu Santo de Dios? No va a entender la palabra de Dios. Por eso es que se crean religiones y sectas. Ah, el hermano Hugo, qué bonito que habla, ¿no? Entonces el hermano Hugo, ¿sabes qué? ¿Cuál es la última? Ya formó su iglesia. ¿Cómo? Ya formó su iglesia. Si la iglesia es de Jesucristo, sí. Ahora le voy a poner la iglesia San Hugo. Oye, creo que se me aflojó los tornillos, ¿no? Entonces viene el Espíritu Santo, me ajusta los tornillos y me hace ver claramente que el Señor dice, Jesucristo dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, me pone en mi sitio. O sea que la mía no vale. No, la de Jesucristo. La iglesia es una sola, ¿no? Y no hay relativismos, ¿no? Es que todos somos del mismo Dios. No, entonces tenemos, miren, por ejemplo, hay personas que no creen que Jesucristo es Dios. Hay sectas que no creen que Jesucristo es Dios. Entonces, no podemos hablar del mismo Dios. Entonces, ahí viene la luz del Espíritu Santo que nos hace entender estas cosas. Miren, recién estamos empezando. En Romanos 12:3 dice que cada uno actúe según el carisma que Dios le ha entregado. Miren, los dones y los carismas, ¿no? Los dones son regalos que Dios nos da. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento, una enseñanza, es el don del Espíritu Santo. Cuando predicamos, es un don del Espíritu Santo. O sea, los dones llegan a ti y cuando tú los ejerces se convierten en carismas. Entonces, por eso que nosotros le llamamos la renovación carismática católica. O sea, porque se ejercen los dones que Dios nos da en carismas. Y cuando se convierten en carismas, eres carismático. Por eso dice, oye, el Papa es carismático, ¿no? Tiene algo que atrae, ¿no? Es el carisma, o sea, es el Espíritu Santo, ¿no? Imagínate, a un delincuente no te va a atraer porque no tiene el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, atrae lo que es de Dios. Escuchemos lo que dice. 1 Corintios capítulo 12, 7 dice: hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes ministerios, pero el Señor es el mismo. Miren, está hablando de uno solo. De ahí vamos a ver esto. Hay diversos ministerios, hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios. Miren, está hablando. Miren, escúchenme, aquí aparentemente no se ve, pero por el discernimiento podemos ver. Hay diferentes dones espirituales y es el Espíritu mismo, está hablando el Espíritu Santo. Hay diferentes ministerios, es el Señor, está hablando de Jesucristo.
hay diversidad de obras, es el mismo Dios. O sea, estamos viendo, ¿no?, a esa Trinidad aquí en el mensaje. No se nota, ¿no? Pero cuando el Espíritu Santo viene en tu auxilio, comienza a revelarte la palabra. Entonces dice, pero es el mismo Dios que obra en todo, en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da para provecho común, a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, ¿no?, según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe, por el mismo Espíritu, a otro el don de hacer curaciones, por el único Espíritu, ¿no?, otro poder de milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas, y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como quiere. O sea, es el Espíritu Santo el que te da. Por eso es que Jesús dice, ¿no?, ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará hasta su propio Espíritu. Entonces, ¿para qué el Espíritu? Para poder tener luz, para tener discernimiento, para tener el don de la sanación, para tener el don de la predicación, el don de la evangelización. O sea, son dones que el Señor te da, que cuando tú los recibes y los ejerces se convierten en carisma. Ahora vemos que ya podemos verlo al Espíritu Santo, es la persona y es Dios, pero vamos a seguir avanzando, ¿no? Porque en sí el título de esta mañana es ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Es el don, es el Dios desconocido, es una persona? ¿Qué es o quién es? Vamos a ver. Vamos a seguir, ¿no? En Romanos 12:3 dice que cada uno actúe sabiamente según el carisma que Dios le ha dado. O sea, escuchen, ¿ah? Que cada uno actúe según el carisma que Dios le ha dado. ¿Y de quién hemos recibido el carisma? Del Espíritu Santo. Entonces, es el carisma que nosotros recibimos de Dios, o sea, de Dios Espíritu Santo. Amén. Seguimos. San Pablo reconoce al Espíritu Santo también como Dios, ¿no?, que entrega el carisma. Aquí podemos ver muy claramente en este Romanos 12:3, el Espíritu Santo también podemos afirmar que es Dios, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad como Dios. El Espíritu Santo puede funcionar verdaderamente como un consejero, como consolador, como intercesor, ¿no?, tal como lo prometió Jesús. Mire, Jesucristo dijo en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y les dará otro protector. O sea, ya vino Jesucristo, ¿no?, enviado del Padre. Ahora Jesucristo dice, ahora va a enviar al Espíritu Santo. La persona del Padre envía a la persona de Jesucristo, ¿no? Y dice, ahora, el Padre les enviará en mi nombre el Espíritu Santo. Ahí podemos ver el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre vamos a ver la Trinidad, porque no pueden estar desunidos. Ahora, escucha una cosa. Para Jesucristo hubiera sido fácil hacer un Pentecostés acá. Decir, bueno, reciban el Espíritu, el Pentecostés, y los apóstoles recibían, aunque ya lo había soplado sobre ellos para que perdonen pecados. Pero, ¿por qué Jesucristo regresa al Padre? Y ahora ustedes lo pueden ver en el Apocalipsis, en el capítulo 5. Cuando entra Jesucristo, todos los cielos se postran. Todos los cielos, dice, millones y millones de ángeles comienzan a adorarle al Señor. Ahí podemos ver que Jesucristo es Dios. Y cuando se sienta a la derecha del Padre, todo el pleno de los cielos se postraron ante Dios, ante el que esté en el trono, y a Jesucristo, envuelto en esa llama que se llama Espíritu Santo. Siempre vamos a ver a esa Santísima Trinidad. Ahora miren, para hablar de esa Santísima Trinidad, ¿no?, y poder entender que el Espíritu Santo es Dios, tenemos que hablar del trino, de ese trino bendito, de esa Santísima Trinidad, que es unidad. Juan 14:26 dice, escuchen, oído a la música, en adelante el Espíritu Santo, miren, vamos a ir contando ya, en adelante el Espíritu Santo, ¿no?, el intérprete que el Padre va a enviar en mi nombre, está hablando Jesús, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho.
Entonces, estamos viendo nuevamente la presencia de la Santísima Trinidad acá. El Padre, ¿no? El Hijo y al Espíritu Santo. En adelante el Espíritu Santo, el intérprete, que el Padre les va a enviar en mi nombre. Miren, o sea que el Padre dice, no dice, les envío el Espíritu, sino lo envía en el nombre de su Hijo Jesús. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué el Padre lo envía en el nombre de su Hijo Jesús? Porque en el versículo 17 del capítulo de San Juan dice, le dice Jesús, y aquel nombre tuyo, Padre, que a mí me diste. Por eso Jesucristo, cuando se presenta ante los apóstoles, dice, yo soy, o sea, se reconoce como Dios, porque yo soy es el nombre de Dios. Y si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Cuidado con esto. Entonces, aquí podemos reconocer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios, y es la Trinidad. Y vamos a ver nuevamente, cuando Jesucristo asciende a los cielos, ¿no? Cuando ya termina su misión acá, muere el Señor y resucita con su propio poder, porque Él es Dios. Entonces dice, Mateo 28:19, escuchen lo que dice el Señor, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Esta es la voz de Dios, de la palabra de Dios. Aquí no vas a quitarle ni aumentarle nada. No dice, bautícelo en el nombre del Padre, no. O bautícelo en mi nombre, bautícelo en el nombre del Espíritu, no. Bautícelo en el nombre de Dios. Por eso decía que cuando Jesús va al Padre y todos los cielos se postran, envía el Padre, el Espíritu, desde el nombre de Jesús. O Jesucristo dice, envía a mi Padre en mi nombre. Entonces, podemos ver ese trío divino que siempre está en unidad. Y lo recibimos nosotros. Ahora vemos acá. Dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre se va a mostrar como una Trinidad. Por ahí escuchaba, ¿no? Cosas que a veces se salen del... Yo no sé de dónde sacan tantas cosas. Bueno, no es el momento de hablar de las sectas, ¿no? Pero vamos a seguir. Judas. En el libro de Judas, ¿no? Capítulo 1, versículo 20, Judas es un solo capítulo, ¿no? Por eso decimos capítulo 1, versículo 20 y 21. Escuchen lo que dicen acá. Aquí nos enseña a orar en la Trinidad. Dice, en cambio ustedes, queridos hermanos, construyan su vida sobre los fundamentos de su santísima fe. Oren, otra vez, en el Espíritu Santo. Manténganse en el amor de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los llevará a la vida eterna. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos dan vida eterna. Cuando tú comes la Eucaristía, estás recibiendo el cuerpo, ¿no?, del Señor, para que tú recibas vida eterna. Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, tenemos que entender esto, este trino de amor, este trino bendito, que no pueden separarse, porque es una unidad. Es el mismo Dios. Son tres personas, pero un solo Dios. Mateo, ¿no?, también nos dice, una vez bautizado Jesús, salió del agua, en ese momento se abrieron los cielos. Miren, escúcheme, ¿no? Está hablando de Jesús. Se abrieron los cielos y vio al Espíritu Santo que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al Espíritu, al mismo tiempo se oyó una voz del cielo, es el Padre, que decía, este es mi Hijo el amado, en él me complazco, en él tengo complacencia. Cuando Jesucristo también está en el monte Tabor, ¿no?, y lo acompaña Pedro, Santiago y Juan, ¿no?, lo que se llama la transfiguración, y a su encuentro viene Moisés y Elías. ¿Qué cosa es Moisés y Elías? No son, o sea, todo lo que está en la Biblia tiene un sentido. Moisés representa al libertador y Elías representa a todos los profetas. O sea, todo lo que se habló en el Antiguo Testamento está representado por Moisés y Elías. Y Jesucristo es el cumplimiento
de todas esas profecías. ¿Y qué representan los apóstoles? El Nuevo Testamento. O sea, a partir de Jesús y con todos los apóstoles el Nuevo Testamento. Nosotros somos el Nuevo Testamento. Nosotros somos la historia que parte desde el encuentro, desde la llegada de Jesús para adelante. O sea, por eso podemos ver que en Hechos de los Apóstoles se desarrolla todas estas grandezas que Jesucristo había hecho. Creo que es claro, ahí se mostró toda la Biblia, en la transfiguración se muestra la Biblia. Ahora, Jesucristo, la nube que los envuelve es el Espíritu Santo, y la voz que se escucha del cielo es el Padre. Otra vez, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y siempre vamos a ver esto. Pero ahora dice, ¿a dónde dice? Dicen a veces los hermanitos separados, o los protestantes, o las sectas. A ver, ¿a dónde dice Santísima Trinidad? No dice. Claro, pues, si no tiene luz del Espíritu Santo no lo vas a ver, ¿no? En el Salmo 33:6 dice, por su palabra surgieron los cielos y por su aliento todas las estrellas. La palabra es Jesucristo, ¿no? Surgieron los cielos y por su aliento, ¿no? La palabra es Jesucristo y por su aliento todas las estrellas. ¿Qué es el aliento? Es el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios, que Jesucristo cuando hizo al hombre, sopló, y si está soplando es su espíritu, y cuando Él habla es la palabra. O sea, el Padre habla y la palabra que sale de la boca es Jesucristo. Por eso es que la palabra, por eso que dice, ¿no? En capítulo 1 de Juan, mira otra vez ahí se presenta la Divina Trinidad. Dice, en Juan, en el capítulo 1, dice, en el principio era la palabra, ¿no? Habla de Jesús, y la palabra estaba, ¿no? Frente a Dios, y la palabra era Dios. O sea, cuando Dios habla, es palabra de Dios, es Jesucristo, y Jesucristo se muestra como la palabra. Y el Apocalipsis también, eso lo vimos, ¿no? En el tema, revisen el YouTube, ¿no? En Hugo Millones Montenegro, y van a ver ahí, Jesús es Señor, Dios y Salvador. Van a ver ahí todas estas cosas, porque ahí se habló un poco más intensamente. Ahora estamos hablando de lo que es el Espíritu Santo. Manifestación, ¿no? Del Espíritu Santo como eterno. En Hebreos 9:14, con mucha mayor razón, la sangre de Cristo, que se ofreció a Dios por el Espíritu Santo eterno. ¿Están viendo? Que se ofreció a Dios, o sea, al Padre, ¿no? Estamos viendo a Cristo en la sangre de Cristo y al Espíritu Santo eterno. Aquí podemos ver dos cosas. Cuando vemos, estamos viendo a la persona, estamos viendo a la Santísima Trinidad y estamos viendo al Espíritu Santo, que también es eterno. ¿El Padre es eterno? Sí. Jesucristo es eterno porque vive en las entrañas del Padre. Y el Padre y el Hijo, ¿no? Están envueltos por una llama de amor que es el Espíritu Santo de Dios. Dígame si esto no es hermoso y no es maravilloso. La manifestación del Espíritu Santo a los apóstoles. En Hechos 8:26 dice, el ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza en el desierto. O sea, estamos viendo nosotros cómo el Espíritu Santo se muestra como una persona y comienza a hablar, comienza a guiar, comienza a dirigir, ¿no? Dice, habló a Felipe diciendo, levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja a Jerusalén. Le indica dónde debe ir, le indica la hora que debe salir, le indica la dirección, el lugar exacto. Es el Espíritu Santo, por eso el Espíritu Santo nos guía. Seguimos. En Hechos 8:29 dice, el Espíritu Santo dijo a Felipe, Felipe, acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. O sea, ¿qué sucedía? Había un eunuco que estaba leyendo las Escrituras y justamente era del profeta Elías y no entendía. Dice, y ahora aquí, ¿cómo podré entender si no hay quien me lo explique? Y el Espíritu Santo le dice, Felipe, anda tras esa carreta, ¿no? Y explícales que no lo entienden. O sea, ¿qué cosa es explicarles las cosas de Dios? Las cosas de Dios significa de que bajo el discernimiento de la luz del Espíritu Santo tú vas a poder decir exactamente lo que es la palabra de Dios, la verdad. Esto es el camino del Espíritu Santo de Dios, ¿no? En Hechos 13:2 también dice, un día mientras celebraba el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, está hablando como una persona, sepárenme a Bernabé y a Saulo
y envíelos a realizar la misión para lo que les he llamado. Miren, muchas cosas podemos ver acá. El Espíritu Santo se muestra como una persona, les habla a los apóstoles, les dice, sepárenme a Bernabé. O sea, Él elige, Él separa, Él te escoge para una misión. Y si nosotros, no, como siervos de Dios, y los apóstoles, como que reciben el Espíritu Santo en el Pentecostés, quieren hacer la voluntad, tienen que hacer exactamente lo que Dios. ¿Y cómo lo puedes hacer? Dirigido por el Espíritu Santo. Y aquí es el Espíritu Santo. Es por eso que ahora podemos entender cuando Jesús dice, yo les enviaré el Paráclito divino, ¿no? Desde el Padre en mi nombre. Padre, Hijo, Espíritu. Siempre vamos a ver esa Trinidad. O sea, le envía el Espíritu para que tú puedas hacer exactamente la voluntad de Dios. Y eso solamente se puede hacer con el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, aquí vemos claramente cómo el Espíritu Santo habla, sepárenme Bernabé y envíelos junto, ¿no?, con Saulo a realizar la misión para lo que los he llamado. O sea, ¿quién los llama? El Espíritu Santo. Es Jesús que los llama, pero el Espíritu Santo dice, para lo que los he llamado. O sea, los llama Jesús y Él dice, para lo que los he llamado. O sea, porque es el mismo Dios. Amén. Entonces, vamos a seguir escuchando. En Hechos 16:6 dice, atravesaron Frigia. Aquí vamos a ver cómo el Espíritu Santo guía, dirige, ordena, porque es Dios. Dice, atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo no les dejó que fueran a predicar la palabra de Dios a Asia. Al día siguiente salimos para Neápolis. O sea, ¿qué pasa? Los apóstoles, ¿no?, se iban a la región de Frigia y Galacia, y el Espíritu dijo, allá no vayan, vayan a Neápolis. O sea, la orden de Dios, la dirección de Dios, la misión que es del Señor, y que nosotros simplemente ejecutamos lo que Dios. Por eso que San Pablo decía, somos siervos inútiles, hacemos solo tu voluntad. O sea, cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, te conviertes en un instrumento poderoso para Dios. Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos hace también ser hijos de Dios. Dice en Romanos 8:14, dice, aquellos a los que los guía el Espíritu Santo de Dios son verdaderamente hijos e hijas de Dios. Nosotros podemos ser, somos hijos de Dios, sí, pero la palabra dice, a los que los guía, ¿y quiénes son los? Aquí podemos ver los apóstoles, ¿serán verdaderamente hijos de Dios? Sí, no solamente porque los guía, sino porque obedecen la orden de Dios. Allá no a Galacia, no a Siria, no a Panfilia, váyanse a Macedonia, váyanse acá. Entonces, es el Espíritu Santo que está guiando, porque es perfecto Dios, porque sabe a dónde necesitamos, dónde necesita su pueblo mayor atención. Y es el Espíritu Santo, como es omnisciente, tiene la omnisciencia, sabe lo que está haciendo, porque tiene la sabiduría de Dios, porque Él es Dios. Ahora vamos a ver, Pablo se refiere al Espíritu Santo como a Dios en 2 de Corintios, en el capítulo 3, 17, dice, afirmando, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, Pablo, ya lo vimos a Pedro que reconoce al Espíritu Santo de Dios como Dios. Ahora lo estamos viendo a Pablo que reconoce al... Ahora, si Pedro y Pablo, que son pilares de la iglesia, reconocen al Espíritu Santo de Dios, ¿quién soy yo para decir que es una fuerza activa, y me quedo que es una fuerza activa? No, hay que tener mucho cuidado, no. En consecuencia, es un don que se da y se entrega. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo soplo que se exhala desde el amor infinito de Dios. O sea, cuando hay ese amor del Padre y el Hijo, hay una exhalación de amor para nosotros sus hijos. Y eso se llama Pentecostés. Pentecostés, venida del Espíritu Santo, gloria de Dios que desciende a sus hijos. Ahora podemos decir, ¿quién es el Espíritu Santo? Ahora sí decimos, es una persona y es Dios, convencidos, porque el Espíritu Santo no solamente es eso, sino es amor, es consolación, es luz, es fuerza, es esperanza, es todos los dones. O sea, cuando hablamos del don de Dios, estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. Ahora, vamos a ver los atributos de una personalidad.
O sea, si es una persona, vamos a ver sus atributos. Mire, esto es muy extenso, solamente les voy a enunciar, porque cada uno está con su palabra de Dios, y les voy a enunciar. Es una persona, ¿por qué? Porque tiene intención, tiene conocimiento, tiene voluntad, experimenta emociones, ¿no? Se relaciona como una persona. Él habla, él ora, él enseña, él obra milagros, él ordena, él prohíbe, él guía, él consuela, él bendice, él llena. Todo es el Espíritu Santo de Dios. Por eso que la Renovación Carismática Católica, cuando empieza sus jornadas, dice: ven Espíritu Santo de Dios. ¿No? O sea, nosotros tenemos que invocar al Espíritu Santo de Dios. Siendo el Espíritu Santo una persona, tenemos que aprender a comunicarnos con Él. Tenemos que tener una relación como un amigo, el dulce amigo, ¿no? El dulce huésped del alma, como dice la oración. Él tiene que llegar a ser nuestro amigo, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús ya nos lo dio. Yo me voy, pero les envío el Espíritu, ¿no? Compartir, ¿no? Compartir con Él, ¿qué cosa? Nuestros fracasos, también nuestros triunfos, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestra esperanza. O sea, todo aquello, compartirlo con Él. Jesús gozaba con la plenitud del Espíritu Santo. Cuando Él se comunicaba con el Padre en las entretelas, cuando oraba, en ese capítulo 17 que me encanta de San Juan, en el Evangelio de San Juan, ahí hay la comunicación, y es el Espíritu Santo el que lleva toda esta comunicación, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están ahí, la fuerza de amor divina, ¿no? Él, miren, Jesucristo en su docilidad es llevado al desierto por el Espíritu Santo, es llevado a la cruz por el Espíritu Santo. Todas sus palabras y acciones son guiadas por el Espíritu Santo. Desde su encarnación está presente el Espíritu Santo. María, el Padre, cuando viene el Padre, habla a través del arcángel, ¿no? Y tú has sido la elegida. Dice, y la sombra del Espíritu Santo entró en María. La sombra es el Espíritu, o sea, la sombra de Dios es el Espíritu Santo. El Padre envía el Espíritu y Jesucristo en el vientre. Otra vez, en María podemos ver la Trinidad. Esto es maravilloso, esto es algo hermosísimo, ¿no? Si nuestra alma, imagínate, no recibiera el Espíritu Santo, seríamos incapaces de llegar al conocimiento de Dios. No podríamos llegar a esa presencia de Dios. El tiempo es corto, pero yo creo que el mensaje es claro, Nosotros tenemos, aquí el hermano Armando le dejo con todas las citas porque el tiempo es corto, pero lo que sí, darle gracias a Dios cuando invocamos al Padre, ¿no? En el nombre de Jesús, invocamos su Espíritu y recordemos estas cosas. Y llevémonos esto en nuestro corazón. Es una persona con la que debemos siempre comunicarnos, llevarle nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras aflicciones. Él es el que te sana. En el poder de las llagas de Cristo hay Espíritu de Dios. En la palabra hay Espíritu Santo de Dios. Hagamos una pequeña oración al Espíritu Santo de Dios. A donde tú te encuentres, cierra tus ojos un momento. Y deja que la presencia de Dios, que no te interese que tú no estás aquí en la radio, que no te interese que no estás en el santuario, porque dice el Señor que debemos adorarle en espíritu y en verdad. Cierra tus ojos, invoquemos la presencia de Dios. Padre amado, Dios de la misericordia, en el nombre de Jesús suplicamos, Padre amado, la presencia aquí de tu Espíritu Santo, y que llegue a todos mis hermanos que en este momento están escuchando este programa. Que a cada uno de los hermanos que están en las redes sociales, en esta radio, se abra como la llaga del corazón de tu Hijo Jesús, donde brotó sangre y agua. Así se abran los corazones de mis hermanos, para que entre tu Espíritu Santo, para que limpie sus corazones, mi Señor. Tú dijiste, Padre amado, tú nos hablaste en tu palabra, que nosotros recibiremos todo cuanto anhela nuestro corazón. Envía el fuego de tu amor, envía el Espíritu Santo, pasa tocando, Padre amado, Dios de misericordia, en el nombre de Jesús, a todos los enfermos, mi Señor, que tienen enfermedades, sánalas en el nombre de Jesús, por sus llagas benditas, cura, sana, libera, rompe cadenas, destroza todos los planes de Satanás, y venga tu plan divino de amor. Revélanos, Espíritu Santo de Dios, nuestra misión. Danos la gracia de amarte, de seguirte.
Danos la gracia, Señor, de poder perdonar. Ven, Espíritu Santo de Dios, que tu palabra dice, Señor, que todo cuanto nosotros hacemos es pura gracia de Dios. Queremos, Señor, que esa gracia misericordiosa, esa gracia misteriosa y poderosa venga a nuestro hogar. Entre, Espíritu Santo, a los hogares de mis hermanos que abren sus corazones. Entre, Espíritu Santo, a romper cadenas, tristezas. Levanta enfermos, sana enfermedades, convierte corazones, expulsa todo vicio en el nombre de Jesús. Que el poder de la sangre del Señor, llena del Espíritu Santo, sea cubierta nuestra vida. Sella en el poder de tu sangre preciosa las paredes, las puertas, las ventanas, las entradas, los aires que respiramos, y podamos aspirar el perfume de tu amor, el perfume del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias por esta mañana. Bendice muy especialmente a aquellos que abrieron su corazón, Padre amado, y llénalos de tus favores. Esas súplicas, Padre amado, que asciendan como un perfume agradable hasta las copas de tus 24 ancianos, y que cuando nosotros caigamos, mi Señor, te acuerdes de este momento de súplica y de confianza en ti. Llénanos de tu amor, llénanos de tu paz. Bendice nuestro trabajo, bendice nuestras familias, bendice este programa. Bendice, Señor, en los lugares que vamos a estar. Gracias, Padre. Te lo pedimos todo siempre en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Gracias, hermano Hugo. Ya muy temprano está viniendo, ya gracias a Dios.